Vamos a hacer el diseño de esta pieza. Acá tenemos el plano. Podemos ver que nos pide un tubo con diámetro de 18. Lleva unas cajas de diámetro 14 y un barreno pasado de 8 de diámetro, 8 milímetros. Nos vamos a ir a CATIA. Entonces, en primer lugar, le ponemos diseño de parte. Escogemos el plano XZ y empezamos con el diámetro de 18. Hacemos un círculo, le ponemos constraint y diámetro de 18. Hacemos un segundo círculo, le ponemos una constraint con diámetro de 8, que es el barreno pasado, diámetro 8. Hacemos un exit workbench y le damos un pad. El pad en este caso va a ser dirección reversa con una longitud de 70 milímetros. Una vez que tenemos esto, en este caso ya tenemos este tubo, nos vamos a ir a otro plano para dibujar este tubo con un ángulo de 60 grados, el cual se localiza de esta cara a 40 milímetros y la longitud del tubo es de 45 milímetros. Nos vamos al plano XY y le damos Sketch. Una vez hecho esto, ponemos una línea y le ponemos la medida de menos 40. La longitud de la línea es de 45 y lleva 60 grados. Aquí donde se pone se fija, ahí le damos clic y nos queda estas medidas: 40, longitud 45 a 60 grados. Exit Workbench. Esta línea es la línea eje de este tubo, es esta que se ve aquí. Esa nos va a servir para diseñar el tubo. Vamos a dibujar un plano. Escogemos el método de normal a una curva. Como curva escogemos esta línea y el punto que nos pide va a ser el del extremo. Le damos OK y podemos ver que queda perpendicular a esa línea con un ángulo. Escogemos ese plano y después ponemos Sketch. Necesitamos que este punto sea una referencia. Si yo dibujo acá un círculo, no me lo señala como una referencia. Entonces, para ponerlo como referencia ese punto, lo vamos a proyectar con este elemento que se llama, este icono Project 3D Elements. Le doy un clic a ese punto y ya me lo proyectó como una línea de dibujo. Le doy círculo, ahí ya me selecciona como un elemento de referencia. Le doy constraint a ese círculo y lo voy a poner de 18, que es la medida que declara aquí en el plano. Una vez hecho esto, borro ese círculo que proyecté, ese punto que proyecté. Es importante borrarlo, si no nos va a marcar acá un error a la hora de hacer un pad. Le pongo pad a ese círculo, dirección reversa, pero quiero que llegue hasta esta superficie. Ahí escojo el método de superficie y selecciono el tubo. Entonces va a llegar el pad hasta esa superficie. Le doy OK. Selecciono nuevamente el plano. Le doy círculo, pero acuérdense de proyectar el punto. Le doy círculo, selecciono la referencia y le doy una constraint para que sea de 8, que es el barreno pasado. Borro el punto que proyecté, le pongo Exit Workbench
y le pongo un pocket. El pocket quiero que llegue hasta una superficie. Entonces selecciono el método de llegar hasta superficie, roto mi pieza y la superficie a la que va a llegar es esta cara. Le doy clic, no importa el lugar, pero que sea por dentro. Le doy prever y OK. Vamos a ver si llegó hasta esa superficie el barreno, ¿sí? Ahí podemos corroborar que ya llegó. Una vez realizado esto, vamos a hacer este elemento en donde nos dice que tenemos esta figura, un radio de 10.5, un radio de 4 y barrenos de 3.5 de diámetro. Entonces selecciono la cara donde voy a hacer ese dibujo, que es esta, le doy un sketch. Ya que la tengo de frente, voy a proyectar otra vez una referencia, que es el punto, y le doy dibujar un círculo. Pongo constraint para darle una medida. Ese círculo va de radio 10.5. Bueno, en este caso entonces borro la constraint. Para darla directamente sobre el círculo es doble clic y le pongo un radio de, dijimos 10.5. Radio de 10.5 para hacer este círculo completo. Entonces le pongo 10.5. Voy a dibujar un círculo con un radio de 4. Le doy doble clic al círculo y un radio de 4. Si observamos el plano, de la mitad para allá debe de haber 14. ¿Por qué 14? Porque la longitud total de esta pieza son 38. Perdón, son 19. La mitad del centro para la orilla son 19. Vamos a poner esa medida. Selecciono el círculo, dejo oprimido control, selecciono el punto y le doy constraint y le damos doble clic a la medida y le ponemos 19. Entonces ya quedó aquí. Aquí se movió el radio, pero le pongo de 4. A ver, vamos a corroborar con constraint que quede de 4. Ahí le falta diámetro. Y son radio 4, diámetro 8. Ahí está. Podemos observar cómo ya nos queda este elemento. Ok. Vamos a dibujar una línea de referencia con este icono del punto de aquí. La hacemos perpendicular hacia arriba. Seleccionamos el círculo y le vamos a escoger el icono de mirror. Se proyectó del otro lado. Para unir estas líneas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le ponemos una línea bitangente de este elemento a este. Luego le damos doble clic para fijar ese icono de este a este, de este a este, de este a este. Y vamos a proceder a borrar. Le damos doble clic a borrado inteligente y borramos los elementos internos. Ya quedaron. Nos salimos con Exit Workbench y, bueno, antes de borrar, recuérdense de quitar esta proyección del punto, si no nos va a marcar un error. Selecciono el punto y le doy suprimir. Le pongo Exit Workbench y nos vamos al plano. En este plano nos dice que el pad de ese elemento que acabamos de dibujar
es de 3. Le doy un pad, dirección reversa de solamente 3. Un tipo de dimensión. Y ya nos quedó. Ok, vamos a seleccionar de nuevo este plano. Ahí voy a dibujar el círculo, pero proyecto de nuevo el punto con Project 3D. Proyecto ese punto para que sea mi referencia. Y hacemos esta caja que es de diámetro 14 por una profundidad de 8. Diámetro 14. Pongo constraint, diámetro 14. Le doy exit workbench. Me regreso para borrar el punto de proyección. Exit workbench. Pocket. Y escogemos el método de dimensión y la profundidad va a ser de 8 de profundidad. Le doy OK. Vamos a hacer el chaflán que nos pide aquí el plano. Si observan, el chaflán es de 1 de longitud a 45 grados, o sea, 1 de lado por 45 grados. Entonces, este es el icono de chamfer, que es para hacer chaflanes. Escojo el método de longitud y ángulo, 1 milímetro a 45 grados, ya lo traía por default, le doy OK. Ya quedó. Ahora vamos a hacer lo mismo en esta cara. Seleccionamos la cara, le damos Exit Sketch. Ya que estamos en el Sketch, voy a dibujar un círculo. Aquí sí nos debe de dar esta referencia. El 0, 0. Le pongo Constraint. Y el diámetro dijimos que es de 18. No, perdón, de 14. Acá recordamos que tiene 14. Con una profundidad de 8. Estas medidas son acumulativas, 8, 10, hasta acá 15, hasta este elemento 40, después 55. Entonces nos dice que tiene de profundidad 8. Exit Workbench, caja, profundidad de 8. Ya la tienen por default, Enter. Por último le hago el chamfer o chaflán de este filo, es longitud 1 a 45, ok. Zoom. Nos pasamos a la otra cara, la selecciono y le pongo Sketch para verla de frente. Ahí voy a dibujar otro círculo. Acá me selecciona el 0, 0. Constraint, lo quiero de 14. Exit Workbench, Pocket de 8. Lo registra como la anterior. Filo, chamfer, longitud de 1, ángulo de 45, ok. Ya tenemos este elemento. Ahora, en el plano nos pide una placa, que es esta de abajo, con todas las características que se indican en el plano. Vamos a seleccionar el plano adecuado para empezarla a dibujar. Ok, entonces empezamos con... El plano adecuado es este, el Y, Z. Este de acá. Perdón, es el XY. Ese es el plano adecuado. Si se dan cuenta, vista por abajo debe de estar el ángulo hacia arriba. Bueno, la pieza en este ángulo. Vamos a dar... vamos a ponerle este icono que dice normal a la vista. Esta es la que yo quiero, que se vea hacia arriba, así en esta forma. Es la parecida a esta. Voy a dibujar un rectángulo. ¿Cuánto, si ustedes observan este plano,
tenemos que donde empieza la parte ashurada y donde termina son 18. 18 en total. Las siguientes medidas la podemos sacar con del centro de este barreno a la orilla son 6 y del centro del barreno a la orilla izquierda son 5. Si sumamos todos nos debe dar 40 y para este elemento son 60 hasta aquí, pero dice que donde empieza son 10, son 50 por 40. Vamos a hacer ese rectángulo. Entonces en esta parte yo quiero que haya 40 y en esta 50. Longitud 50. Muy bien. Si observan el plano nos indica que de donde empieza la placa para abajo hay 10. Existe la medida de 10. Entonces yo voy a hacer que de esta medida le dejo oprimido control a este filo, le doy constraint, existe una medida de 10. Ahora voy a dibujar un eje auxiliar, pongo la pieza, ahí me señala el eje de la pieza. Si yo tengo de este elemento a este 40, entonces quiero que de esta orilla para el centro haya 20. Selecciono el eje, le sostengo control y le pongo constraint, le doy doble clic y lo fijo a 20. Muy bien, borramos esa línea auxiliar. Ahora bien, aquí nos piden unos radios de 6, los cuales empiezan en el centro de este barreno. Y este barreno se localiza del centro a la izquierda a 5. Me voy a auxiliar primero con un offset de esta orilla a 5 para localizar los centros de esos barrenos. Entonces, selecciono mi rectángulo, todos los lados, sostengo control para que se iluminen y me apoyo del offset. Hago un offset a 5 hacia adentro. En estas esquinas van a ir los centros de los barrenos. Ahora bien, si ven el plano, dice que esta longitud es de 3. Esa longitud corresponde a este elemento, a esta pared, vamos a decirlo, a esta. Entonces ahora voy a hacer un offset con una distancia de 3 hacia adentro de 3. ¿Qué es lo que procede? Dibujo un círculo con el radio que me indica aquí que del centro esté un radio de 6. Entonces le ponemos círculo. Este es el centro con un radio de 6. Ahí me queda el primer círculo. Para que ustedes no tengan que dibujar círculo por círculo, les sugiero esta herramienta que se llama trasladar. Selecciono este círculo, selecciono de dónde lo va a trasladar y hasta dónde. Selecciono trasladar. Si se dan cuenta, ahí hace un duplicado con esta opción. Por eso me sirve. Selecciono el círculo. Ahora selecciono el círculo. Bueno, primero vamos a poner trasladar. Selecciono el círculo y le pongo que del centro a este centro. Trasladar de
ese círculo se seleccionó de centro a centro. Ya que tengo estos 4 elementos, voy a usar la goma inteligente o Quick Trim, doble clic y empiezo a borrar los sobrantes. Miren, se va a ir borrando todo esto. Hasta aquí. Lógicamente esto también se borra. Y la línea interna. Esa nada más fue un auxiliar. Toda la línea interna fue auxiliar para localizar los centros de esos círculos. Eso ya no nos sirve. Esto lo borramos. Este también. Lo que sobra. Sin que se nos pase ninguna línea porque nos puede marcar error a la hora de hacerle el pad. Entonces borramos estos elementos. Borramos, borramos. Borramos. Muy bien, una vez hecho esto, nos vamos a salir, Exit Workbench. Y procedemos a lo siguiente. Nosotros tenemos un diámetro de 18, ¿sí?, de este tubo, aunque dice que del centro del tubo para abajo hay una medida de 10 y ese pad debe de empezar del centro hacia abajo en 5, de 5 para abajo. Entonces vamos a hacer un pad en dirección reversa hasta la longitud de 10. Pero en el segundo límite debemos de empezar en menos 5. Y entonces nos va a quedar este elemento así. Le damos OK. Ahora, si se dan cuenta, nos falta cubrir esta área. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar este plano y le damos Sketch. Una vez realizado esto, debemos de dibujar un rectángulo que cubra esa figura que hicimos. No importa la medida. Bueno, ya si lo quieren hacer con medidas, adelante. Pero yo nada más hago una medida que cubra ese elemento. Le pongo Exit Workbench. Exit Workbench. Y le voy a dar un pad en dirección reversa. Y ese pad hasta dónde va a llegar. Debe de llegar hasta la medida de... Si tenemos 5 en esta zona y dice que debe llegar desde abajo para arriba 2, entonces debo de hacer un pad de 3. Hasta acá va a llegar todo esto. Y lo que se va a sobresalir del tubo va a ser esta pequeña curva. Entonces ahí le ponemos un pad de 3. Le hacemos una prevista. Y le damos OK. Si se dan cuenta, aquí ya nos quedó esto, que en mi plano corresponde a estos elementos. Bueno, ahora lo que
nos toca hacer, y que es algo muy fácil, sería los barrenos. Bueno, vamos a analizar qué nos pide en los barrenos. Nos piden barrenos de... desde esta parte, vamos a seleccionar este sketch. Nos piden barrenos de diámetro 6, los cuales van a ser una caja a 2 de profundidad, acá nos dice. Y nos indica que el diámetro de 3 es un barreno pasante, que es el de adentro. Entonces dibujamos eso. Lo que propongo para hacer esos barrenos es lo siguiente. Selecciono esta línea y le pongo proyectar. La convierto en una línea de dibujo dándole botón derecho y isolate. Y le doy un offset de la medida 5. Todos los barrenos van de las paredes, 5 para arriba y 5 para la derecha. Entonces pongo un offset de 5, le doy 5 y luego selecciono esta línea y le doy un offset de 5. En esa intersección voy a empezar a dibujar mi primer elemento, que lleva un diámetro de, dijimos, 6. Diámetro de 6. Borro este elemento, que fue un auxiliar. Este también de la orilla, que no se nos olvide. Me salgo y le pongo un pocket de 2, dice el dibujo. Una vez hecho este elemento, voy a usar esta herramienta que es muy útil, que es arreglo rectangular. Aquí la pregunta es, de este centro al centro del otro barreno, ¿qué medida tenemos? Dice que hasta acá hay una medida de 55 y empieza en 15. De 15 para 55 son 40. Entonces aquí ponemos 40. El elemento de la referencia de dirección es este plano y el elemento va a ser esta caja. Repetimos, primero escogemos este, nos vamos a arreglo rectangular. Primero escogemos el pocket para que se seleccione y no nos cree problemas. El elemento de referencia es esta cara. La dirección es hacia arriba con una distancia de 40, dijimos. Y son 2 elementos. Muy bien. De una vez podemos hacer este barreno de aquí y este de acá. En la segunda dirección vamos a poner 2 elementos y calculamos que si tiene 40 en total esta pieza y 5 de aquí y 5 de acá, 40 menos 10 serían 30. Tienen una distancia de 30. Aquí le ponemos 30. Podemos prever que ya nos hace bien los barrenos. Le damos OK. Ahora seleccionamos el fondo de esa caja y hacemos 4 barrenos de 3 de diámetro pasante. Proyecto este círculo para que yo pueda dibujar un círculo. Acá me indica el centro es concéntrico al otro círculo y le damos una constraint de diámetro 3, decía. Borro este elemento de referencia, me salgo y le digo que es un barreno pasante. Para asegurarnos que sí va a ser pasante, le ponemos hasta el último, ese método. Y eso me hace hasta el último
hasta la última cara, digamos, hace a través de toda la pieza ese barreno. Igual, primero seleccionaríamos este barreno, usamos el método de arreglo rectangular, el elemento de referencia es este. Si se dan cuenta ya me registró las medidas anteriores, nada más le pongo reversa y en la segunda dirección reversa, a ver, en la primera que quede así, ya coinciden los cuatro y le doy OK. Entonces ya tengo los 4 barrenos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más nos pide la pieza? Según el plano nos pide que hay radios de 5. Las orillas de las soleras son de radio 5. Entonces, para hacer esos radios vamos a usar esta herramienta que se llama Edge Fillet. Me acerco al filo y le pongo 5. Ya lo tenía, le doy OK. Giro la pieza, selecciono este filo, Edge Fillet. Me aseguro que tenga 5 de radio, OK. Me voy a este filo, le pongo Edge Fillet, 5, OK. Me voy a este filo, OK. En la parte de abajo nos pide que tengamos un radio de, vamos a analizar nuestro plano. Si se dan cuenta, aquí donde está esta parte, nos pide un radio de 2 en este filo, de lo que es el tubo, ¿sí? Este es el radio de 2 y este también. También del otro lado, radio de 2. Entonces, seleccionamos este filo y le ponemos Edge Fillet de 2. Edge Fillet. Rotamos la pieza, este pequeño filo de 2. Este pequeño filo de 2.